teniendo quórum, damos inicio a esta nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno relacionados con la implementación de todo el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal de nuestro país. Esta es nuestra quinta sesión ordinaria. El acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de ningún tipo de observación, y el acta de la sesión número 4 queda a disposición de las y los señores diputados. Señor secretario, ¿tenemos algún documento para dar lectura? Sí, señor presidente, recibimos un correo electrónico de parte del diputado don Gabriel Boric, mediante el cual reitera la solicitud manifestada en la última sesión en orden a que se invite a participar en calidad de invitada a una sesión a la señora Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso, y nos solicita si esa invitación pudiera ser cursada para su participación en los días 22 o 29 de abril, porque ella tiene disposición de agenda para esos días. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ningún problema, si bien el diputado Boric lo había manifestado en la sesión anterior, por favor ahí nos ponemos nosotros de acuerdo para tratar de hacer coincidir en las sesiones que la invitada pueda. Bueno, entrando en materia, esta sesión tiene por objeto poder recibir en audiencia al señor Miguel Flores Vargas. Él es abogado y además fue ex subsecretario de Desarrollo Regional entre los años 2010 y 2014, y le entregamos la palabra a don Miguel. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación. Esto nunca me ha resultado, así que no sé por qué me va a resultar esta vez, pero... ¿Está habilitado, señor secretario, el poder compartir pantalla? Está habilitadísimo. Y si don Miguel la puede enviar, se la agradeceríamos mucho. Yo se la envié a... Perfecto. A mi secretaria, probablemente. Sí. ¿Usted la puede compartir? Yo no la puedo compartir porque este no es un computador, es solamente un monitor de control. Pero lo voy a compartir con los... Aquí estamos, perfecto. Ya, increíble. Bueno, alguna vez tenía que resultarme. Bien, muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Espero que mi intervención, mi presentación que he preparado ayude, ¿no es cierto?, al objetivo y motivo que dio origen a la creación de esta comisión investigadora especial. Y me voy a centrar en dos puntos. Un análisis muy breve sobre cómo creo yo que se están implementando las normas que están vinculadas a los temas de descentralización, y una lámina al final en que hago un par de reflexiones de lo que yo creo que debiera ser los desafíos futuros en materia de descentralización, ¿no es cierto?, o los que están, o por decirlo así, los pendientes. Lo primero, en relación a la implementación de las normas, tenemos dos leyes en el fondo que son las más importantes que deben aplicarse durante esta gestión gubernativa. La primera es la ley 21.073, que dice relación con la elección de los gobernadores regionales, y como ustedes saben ya se efectuaron las elecciones primarias a fines de noviembre del año pasado, y estamos ahora en pleno proceso de que se realizan las elecciones definitivas. Claro, proceso que está hoy día en suspenso porque están postergadas momentáneamente a raíz de la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Pero uno podría decir, para avanzar, que en esta materia esta norma está siendo ejecutada por el gobierno, por el servicio electoral, y estamos en pleno proceso. Creo que sobre eso no hay mucho más que comentar. Luego, en relación a la ley 21.074, que es la ley sobre fortalecimiento de la regionalización del país, que fue promulgada a comienzos del año 2018, a fines del gobierno de la presidenta Bachelet. Aquí hay evidentemente muchos más temas sobre los cuales comentar. El primero es que
hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que existen una enorme cantidad de disposiciones, de nuevas funciones que están en plena aplicación desde febrero del 2018, ¿no es cierto?, desde el momento que se promulgó la ley. ¿Habrán abierto el cafecito allá abajo? Sí. Ya, y que operan por el solo ministerio al tiro, eso lo hago de lo de... que operan por el solo ministerio de la ley. Y por lo tanto, no hay que olvidarse de esto, ¿no es cierto? Hay atribuciones, funciones que están siendo ejecutadas por los GORE, o por los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y que depende no tanto del Ejecutivo en esta materia, sino que depende de ellos mismos. Y yo creo que ese es un punto que se suele olvidar, ¿no es cierto?, que hay una enorme cantidad de normas que están en plena aplicación. Lo segundo sobre esto es que esta es una ley que contempló una gran cantidad de reglamentos. De mi vida como asesor legislativo y después como autoridad de gobierno, creo que esto es una de las pocas normas en que he encontrado esta cantidad enorme de reglamentos. Hay 7 reglamentos que deben dictarse. 2 de esos reglamentos tenían una fecha precisa de dictación, ¿no es cierto?, un plazo, y ambos están dictados, ¿no es cierto?, que es la política de zonas rezagadas, que finalmente se publicó en febrero del año 2019, el reglamento sobre áreas metropolitanas, que se publicó en septiembre del 2020, y luego hay otros reglamentos que no tenían plazo, por tanto eran decisión del Poder Ejecutivo cuando se iban ejecutando, que también se han ido publicando. Es el caso de un reglamento muy simple, que era el de abreviaturas para la nominación de las regiones, que se publicó en septiembre del 2018. El que tiene que ver, uno muy importante, con las condiciones, plazos y materias para transferir competencias, que se publicó en septiembre de 2020, que tuvo aparentemente, según lo que entiendo, un paso tortuoso por la Contraloría General de la República. El de marcos de ítem presupuestario, que también es uno muy importante, porque hay un cambio aquí importante en esta materia en la ley, que se publicó en noviembre del año 2020, y dos reglamentos más que están pendientes. El Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está, entiendo, todavía en trámite en la Contraloría General de la República, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que están, según lo que averigüé previo a esta exposición, ¿no es cierto?, están en distintos grados de tramitación al interior del Poder Ejecutivo. Pero si uno observa, de estos 7, hay 5, hay 4, que me equivoqué, parece, ¿no? La mayoría de ellos ya está publicados, ya están redactados, y en algunos casos hace rato que se están aplicando. Por lo tanto, sobre este punto creo que hay un avance importante, y que al menos los reglamentos que tenían plazos perentorios se publicaron en su oportunidad. Después, hay un capítulo, hay un párrafo bastante importante, ¿no es cierto?, sobre modificación de la estructura y organización del servicio administrativo, ¿no es cierto?, de los GORE, incrementando la dotación de funcionarios. Y ahí hay 2 situaciones. 14 nuevos funcionarios, ¿no es cierto?, por GORE, y adicionalmente 4 cargos profesionales más por GORE en las áreas metropolitanas. La información que tengo, en el primer caso, son la creación de 3 nuevas divisiones, la creación del cargo de jefe de la unidad de control, el administrador regional, y que era un cargo que en la práctica, que no existía, pero en la práctica había en algunos gobiernos regionales que lo tenían de hecho, en el fondo, y 3 profesionales más, todo esto por gobierno regional. La información que yo tengo es que el 98% de estos cargos, creo que quedan 3 que no han sido servidos, y se han ido incorporando a medida que la ley de presupuesto, a partir del año 2019, el año 2018, la ley de presupuesto del primer año de gobierno del actual presidente no contemplaba recursos para estos cargos, pero a partir de 2019, 2020 y la ley de presupuesto 2021 sí los contempló, y esos cargos se fueron llenando y se han ido sirviendo, proveyendo de acuerdo a
a las disposiciones de la ley de presupuesto. Entiendo que hoy día solo hay 3 o 4 que en todo el país, ¿no es cierto?, que no se han llenado. Caso distinto es en las áreas metropolitanas, donde entiendo que ninguno de ellos se ha servido, y ahí entiendo que hay algunos pilotos, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, no es el espíritu de lo que está en la disposición legal. Después, esta norma que estamos comentando establece la necesidad de crear un comité interministerial de descentralización. Ese comité se creó tempranamente en septiembre del año 2018 y ha funcionado, y, bueno, no solo se constituyó, sino que entiendo que ha sesionado casi 10 veces desde esa fecha. Así que esta es otra disposición programática que se ha cumplido desde la perspectiva del actual gobierno. Después, en relación a los mecanismos de transferencia de competencia, yo me imagino que ustedes están familiarizados con estos artículos, ¿no es cierto?, que contemplaban distintas fórmulas. En el caso del artículo 5º transitorio, que se podía ejecutar, se podía aplicar hasta febrero del año 2019, finalmente se hicieron todos los procesos de identificación de esas competencias, se dictaron los instructivos presidenciales respectivos, y entiendo que la mayor parte de los decretos correspondientes ya están tomados de razón. Me da la impresión de que el ministerio, hay 2 ministerios que tienen pendiente la toma de razón de esos decretos. Por lo tanto, aquí uno podrá discutir, por cierto, la profundidad, la importancia, la significación de las transferencias que se han, de las competencias que se han transferido, pero uno podría decir que al menos ha habido una intención de identificar competencias. Esto no es un trabajo sencillo, quizás habría que eso comentarlo al final. Me tocó participar indirectamente en los meses finales de tramitación de este proyecto durante el gobierno del presidente Bachelet, y la verdad que se intentó, no sé si algunos de los parlamentarios lo recuerdan, hacer un listado, ¿no es cierto?, de competencias a transferir, una especie de catálogo. Eso al final no resultó, porque era extremadamente difícil identificarla. Después se dejó esta fórmula abierta que venía del proyecto original del gobierno del presidente Piñera. No estaría fácil esto, pero yo creo que aquí hay un avance. Donde no hay un avance, y entiendo que se ha decidido que esto sea una decisión, se tome una decisión una vez que los gobernadores regionales sean electos, la aplicación del artículo 4º transitorio, que puede aplicarse de esta manera hasta marzo del año 2022. Yo diría que aquí está lo central respecto del proyecto. No identifiqué en la lectura otras obligaciones de parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero quisiera hacer mención aparte, especial dentro de esto, porque siento que está dentro del mismo contexto de la aplicación de la ley de fortalecimiento de la descentralización, ¿no es cierto?, la constitución de esta mesa técnica de trabajo que se constituyó en junio del 2019 con el objeto de buscar perfeccionar los cuerpos legales que habían sido dictados hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, y que tenían que ponerse en aplicación esencialmente después de la elección del gobernador regional. Bueno, me tocó participar en esa mesa, así que conozco bien el funcionamiento. Fue una mesa transversal, hubo muchas reuniones, nos reunimos muchísimas veces durante unos 3 meses. Fue un trabajo además muy gratificador, porque había muy buenas intervenciones, habían visiones distintas, habían formas de interpretar las normas incluso bastante radicales, pero fue un muy buen trabajo, y de eso se emitió un informe que contempla una serie de perfeccionamientos menores, a mi juicio, y sobre los cuales en general hubo bastante consenso. Habían pocas, en ese informe está todo relatado, hubo pocas opiniones disidentes, pero y eso dio lugar, ¿no es cierto?, a un proyecto de ley que está tramitándose en el Senado, que es el boletín 13.823, ¿no es cierto?,
yo, revisando el proyecto, el boletín, creo que casi todas las sugerencias más importantes o propuestas más importantes fueron recogidas textualmente por este boletín. Así que yo también destaco como un avance o como un trabajo de fortalecimiento del proceso de descentralización y de la aplicación de estas normas, ¿no es cierto?, la constitución y trabajo de esta mesa técnica de descentralización. Finalmente quisiera hacer un par de comentarios sobre lo que yo creo, perdón, antes de echar esta lámina, hay aspectos bien interesantes de la ley que estamos comentando, ¿no? Hay cambios bien radicales a lo que ha sido nuestra historia institucional, nuestra historia de políticas públicas, esto de transferir competencias a petición de los GORES, esto de transferir competencias distintas a cada uno, que genera, yo reconozco mucha polémica, porque ¿por qué no se hace a todos por igual? Bueno, hay detrás de eso un esfuerzo por reconocer la heterogeneidad de los territorios, ¿eh? Y yo valoro mucho eso y lo encuentro muy valioso. Reconozco que hay gente que no está de acuerdo y que prefiere que todo sea para todos por igual, y eso hace más fácil la comprensión, es verdad. Pero esto es la primera norma que yo recuerde, puede haber una otra posterior, que yo recuerde que considera la heterogeneidad de los territorios, ¿eh? Identificar esas competencias no es tarea fácil. Siendo subsecretario, nosotros avanzamos en algo de eso y era un mar sin orilla, era bien complejo, y de hecho la discusión de ese proyecto tuvo mucho tiempo en el Senado, fue aprobado finalmente a fines del año 2013, y pasó a segundo trámite en la Cámara de Diputados, y en parte esa discusión en la Comisión de Gobierno Interior se dio en este punto, ¿eh? Cómo identificar esas competencias, qué competencias tienen que ser revocables, no tienen que ser revocables, en fin, bueno. En fin, pero creo que hay el proyecto y la ley en aplicación es un avance súper importante. Quizás no es todo lo que muchos de ustedes quisieran, pero es un avance sin duda significativo. Así que sobre eso es todo lo que yo quiero decir, y tres comentarios sobre desafíos futuros. El primero es que creo que el actual gobierno debiera, aprovechando la discusión de la ley de presupuesto, hacer algunas adecuaciones financieras para facilitar la gestión de los futuros gobernadores regionales. Y esto voy a fundamentarlo en lo siguiente. Nuestra estructura de financiamiento, de administración financiera del Estado, está construida sobre la base de que el intendente, ¿no es cierto?, es una autoridad que es designada por el presidente de la República, y al final es parte de un servicio del Estado, y hay normas de administración financiera que se aplican y que se justifican probablemente en ese esquema, pero que yo creo que van a ser extremadamente complejos de llevar a cabo con una autoridad electa democráticamente. Por ejemplo, la creación las creaciones presupuestarias, ¿no es cierto?, hoy día se hacen a nivel nacional. O sea, si usted tiene que generar un ítem presupuestario de un proyecto de inversión, tiene que ir a la DIPRES, tiene que ir a Santiago a pedir eso, y eso genera una demora, a veces completamente innecesaria, y eso perfectamente se puede hacer a nivel regional, ¿no es cierto?, y ser sometido al control de legalidad de la Contraloría Regional, no de la Contraloría Nacional. Entonces, hay aspectos financieros muy simples que podrían resolverse en la ley de presupuesto y facilitar el trabajo de los gobernadores regionales y evitar tensiones con el poder central, al menos en los primeros años. Después probablemente ya voy a comentar que creo que hay que hacer otros cambios. Después, algo que yo haría también ahora, y que creo que no sé si se puede hacer completamente, pero se puede hacer de manera bien sustantiva en la ley de presupuesto, es
definir el reparto de los recursos de ciertos fondos bajo criterios objetivos, ¿cierto? Eliminando los espacios de discrecionalidad que hoy día existen. Así se distribuye el FNDR, por ejemplo. Pero hay provisiones que están en la subdere, hay otros fondos que están en otros ministerios. Se me ocurren los APR, en las subdere se me ocurre el programa de puesta en valor del patrimonio, que no necesariamente están sujetos a criterios objetivos. Hay una norma, hay un marco legal, por supuesto, esto no es al lote, hay un marco legal sobre el cual hay que moverse y se tiene que mover el Ministro del Interior, el Subsecretario de Desarrollo Regional y se tiene que mover el Ministerio de Hacienda. Pero uno podría avanzar a que esa distribución se hiciera bajo criterios más objetivos, de forma que tal que todo el mundo sepa cuáles son esos criterios y por qué a esta región le van a tocar de ese fondo los recursos correspondientes. Y creo que eso se puede hacer en la ley de presupuesto modificando ciertas glosas, y eso lo que permite, ¿no es cierto?, es reducir la discrecionalidad. Lo otro que se me ocurre en este punto, que hago mención de adecuaciones, por ejemplo, hoy día ciertos proyectos de inversión de un determinado monto hacia arriba tienen que venir a su aprobación a Mideso a nivel nacional. Y no veo la justificación para eso hoy día. Creo que hay capacidades profesionales suficientes en los gobiernos regionales para que eso ocurra a nivel del gobierno regional, a nivel de la región, del Ministerio de Desarrollo Social, y no tener que venir a Santiago a buscar ese visto bueno. Ahí tengo 3 ejemplos, probablemente si me esfuerzo a encontrar otros más, pero sin duda hay normas de administración financiera que hoy día no van a funcionar, que hoy día existen y que se justifican por nuestra estructura, ¿no es cierto?, pero con un gobernador regional elegido democráticamente me parece que va a ser fuente de una tensión. Lo otro que creo que está pendiente, y está pendiente hace harto tiempo, yo vengo escuchando esto incluso antes que yo fuera subsecretario, es una ley de rentas regionales. ¿Cómo la veo yo? Yo creo que necesitamos un cuerpo normativo que tenga en un solo texto, ¿no es cierto?, todos los ingresos. Los gobiernos regionales tienen una serie de ingresos que están desparramados, perdón la expresión, que están desperdigados en distintas disposiciones legales, que están en la propia ley de presupuesto, que van cambiando, ¿no es cierto? Me refiero, por ejemplo, a las patentes mineras, me refiero a las patentes acuícolas, las normas sobre casinos, etcétera, 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 más las disposiciones que están en la ley de presupuesto todos los años. Esas normas deberían estar en un solo cuerpo legal. Lo mismo que también en un solo cuerpo legal la forma como esos recursos pueden ser gastados, ¿no es cierto? Deberían estar en un cuerpo los ingresos y los gastos, por así decir, ¿no es cierto? La forma como se van a gastar, en qué se pueden gastar esos recursos. Y finalmente también creo que debería haber una ley de rentas que estableciera los mecanismos, el sistema, ¿no es cierto?, cómo se construye el presupuesto, algo de lo que estábamos conversando al comienzo. Eso debería estar en un solo cuerpo legal, no también desperdigado en la ley de presupuesto, en las glosas comunes de los gobiernos regionales, en fin, en las normas donde está el capítulo de la subdere, en fin. Que esa sea la norma que ordene la forma como yo voy a estructurar mi presupuesto y me lo voy a gastar. Ahora, la ley de presupuesto podrá tener disposiciones supletorias, ¿no es cierto?, que complementen a esa norma. Eso es perfectamente legítimo, me parece normal que eso ocurra todos los años, que la ley de presupuesto contemple disposiciones, pero disposiciones que van a complementar, que en subsidio, van a resolver, ¿no es cierto?, algún vacío que hay en la ley de renta. Eso se me ocurre a mí respecto de algo que también está pendiente, yo lo estimo un desafío. Y finalmente, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad en la Convención Constituyente de llegar a un acuerdo político, social, legitimado, que no ha sido posible llegar en estos años 40, ¿no es cierto?, en estas últimas décadas. No sé si se ha hecho el esfuerzo, también, para ser bien franco, de crear una política nacional de descentralización. Y si me permite, presidente, yo voy a hacer aquí una reflexión. ¿Qué creo que ocurre? ¿Qué veo? Yo veo que hay dos mundos. Los conservadores que son aquellas personas, esto es transversal, esto no es
por favor, esto no es propio ni los partidarios de partidos de derecha ni de la centroizquierda, esto es transversal. ¿A qué me refiero con conservadores? Personas que dicen, mire, hay que descentralizar, obvio, pero hagámoslo lentamente, hagámoslo sobre la base de políticas públicas que han sido probadas y súper probadas y requete probadas, y por eso nuestra cierta afición a mirar lo que hace, lo que nos recomienda el BID, lo que nos recomienda el Banco Mundial, lo que está haciendo la OCDE, ¿no es cierto? Pero cuando esto esté bien claro que esto funciona y no va a ser un fracaso. Y a ese ritmo obviamente se avanza poco, no digo que no se avance, se avanza poco. Y hay mucha desconfianza, y yo creo que ustedes son conscientes de eso. Mucha desconfianza de cómo va a ocurrir. Y después están, por definirlo de alguna forma, por favor, nadie se sienta aquí ofendido, ¿no es cierto?, los avesados, que dicen, mire, hay que hacerlo. Y uno de ellos hace un poco tiempo atrás me dijo, mira, Miguel, lo que hay que hacer aquí es aprobar y echarle para adelante, y en la carga y en el camino arreglamos la carga, porque si no se hace ahora no se hace nunca. Y esto hay que aprobarlo, y echémosle para adelante. Claro, y esas dos posiciones, cada uno recela de los otros, en algunos casos con justa razón. Entonces, ese acuerdo como que nunca ha llegado. Yo creo que para que los recelos de unos y otros se terminen, debiera haber una política nacional de descentralización que determine la profundidad de hasta dónde queremos llegar con esta descentralización. ¿Qué queremos hacer? ¿Un Estado federal? ¿Un Estado unitario? ¿Regional? En fin, ¿qué queremos hacer? La profundidad. Que establezca prioridades. ¿Por dónde vamos a partir? Bueno, ya hay bastante avanzado. Entonces, bueno, pero lo que queda, por ejemplo, yo hacía una mención a la ley de rentas regionales. Bueno, lo que sigue en la ley de rentas regionales, eso es lo que viene, o la modificación de las atribuciones del gobernador regional. Pero si no modificamos primero los ingresos, modificar las atribuciones, no sé si tiene mucho sentido. Bueno, pero está bien, las prioridades. Y finalmente los plazos, porque el poner plazo deja tranquilo a todo el mundo. Esto se va a hacer en 5 años, se va a hacer escalonadamente, se va a hacer en 3 años esto, al 5º año tal cosa, al 7º, al 10º, en fin. Y eso, a mi juicio, la única forma que se puede hacer es mediante una política nacional que esté legitimada socialmente, políticamente. Y quizás la convención es la gran oportunidad que tenemos. Yo esperaría que eso ocurriera así. Eso, señor presidente. Por cierto, quedo disponible si algún diputado o diputada quiere hacer alguna consulta. Yo estoy en condiciones de responderla, encantado. Muchas gracias, don Miguel Flores, por su completa exposición, y comienzo a mirar si me pueden eso, para poder verlos a todos. Tenemos la primera palabra del diputado Jaime Toa. Don Jaime, la palabra. Está silenciado, diputado Toa. Ahora sí. Ahí sí. Gracias, presidente. Agradecer en primer lugar la exposición de don Miguel y sobre todo yo diría la franqueza para exponer ciertas limitaciones severas que el actual proceso tiene. Al final él dijo algo con lo cual yo concuerdo plenamente. Como miembro de la Comisión Asesora Presidencial que dio origen a la primera propuesta, yo siempre manifesté que este proceso desde un principio se debería plantear como un proceso evolutivo de largo aliento. Yo en ese tiempo hablé de 10 años, de manera que todos estos inconvenientes o muchos de los que usted ha planteado tuvieran una expresión temporal de cómo se iban a ir produciendo progresivamente.
creo que, y no hablo de este gobierno, estoy hablando en general, hemos ido caminando a los tirones. Cuando se hace más fuerza por una determinada cuestión, bueno, se avanza, hay propuestas a veces que el Parlamento retrasa, entonces no tenemos un rompecabezas que sepamos exactamente dónde y en qué momento vamos a ir rellenando los distintos vacíos que este proceso tiene. Ahora, yendo a algunas preguntas concretas, don Miguel, primero, ¿cómo se imagina usted que va a funcionar algo que a mí no me consigue cuadrar y que lo vengo planteando sistemáticamente? En cómo va a ser la relación entre el gobernador regional, el gobierno regional y los sectores, hablemos de obras públicas, de Corfo, bueno, de los distintos ministerios en materia de proyectos que son de neto carácter regional. En esta modalidad que se va a implementar, desaparece la figura del gabinete regional que presidía el intendente y del cual eran parte los seremi y los directores regionales. Entonces, esa relación, hablemos del Ministerio de Obras Públicas, en que la región tiene una posición respecto a qué camino de carácter regional tiene prioridad sobre otro, pero ese diálogo, tal como está el proceso, se va a producir solo en la medida que haya la buena voluntad de las partes para que eso sea así. Una segunda cuestión tiene que ver, y usted mencionó algunas materias de preocupación en esta área, pero en concreto la relación entre la DIPRES y los gobiernos regionales que van a estar dirigidos por gobernadores o gobernadoras electos por voto popular. Porque en esta materia yo diría que vamos a hacer como que estuviéramos descentralizando. Porque a un gobierno regional se le aprueba su presupuesto a través de la ley del presupuesto. Y se supone que con ese presupuesto el gobernador regional despliega su programa, le explica a la ciudadanía qué cosas se van a hacer, qué cosas no se van a hacer, pero la dirección de presupuesto tiene plenas potestades y sin expresión de causa para modificar ese presupuesto, ya sea aumentándolo, creo que en muy pocos casos ha pasado, o disminuyendo lo que pasa todos los años. Entonces, a mi juicio, esa es una clara demostración de que la visión de lo que ustedes llamaban los conservadores, de todo el espectro político, van a seguir manejando los instrumentos fundamentales, digamos. O sea, si la potestad absoluta del presupuesto está en la dirección de presupuesto, bueno, quiere decir que en ese ámbito no hemos avanzado absolutamente nada. Yo presenté un proyecto de reforma constitucional que está en la Comisión de Constitución, todavía no se comienza a ver, y que obviamente va a ser, digamos, se va a tratar de anular
considerar que es inadmisible, pero que propone que las modificaciones al presupuesto de las regiones, una vez aprobado, se puedan hacer solo con el visto bueno de 2/3 del Consejo Regional. Creo que ahí hay una cuestión muy significativa en la cual hay que trabajar a futuro. Y la última cosa, don Miguel, tiene que ver con un elemento que a mi juicio es fundamental, y se refiere a la petición de nuevas competencias por parte del gobernador regional, del gobierno regional, que la ley establece una figura muy curiosa del silencio administrativo negativo. O sea, si hay una petición y hay un plazo en la cual se tiene que pronunciar el gobierno central y no tiene respuesta, se da por rechazada. El silencio administrativo yo siempre lo había conocido en el sentido contrario, de que cuando hay una petición y no hay respuesta, esto se da por aceptado. Creo que eso es una demostración más de que la fuerza de los sectores conservadores que quieren que este proceso sea mínimo, al menos en su comienzo, por razones que a veces tienen alguna explicación, pero que en otras no tienen ninguna otra explicación que no sea la profunda desconfianza y digamos el rechazo a despojarse de ciertas potestades que están actualmente vigentes. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Toá. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Diputada Karin Luc. Gracias, presidente. Le quiero dar la bienvenida al ex subsecretario de Desarrollo Regional, don Miguel Flores. Y quería saber, bueno, yo en algunas cosas capaz que me haya repuesto, pero yo venía en camino y de repente se me cortaba la señal, pero quisiera saber, el proyecto de ley corta que ingresó el Ejecutivo, el gobierno del presidente Piñera, se hizo cargo de temas debatidos durante el trabajo que se llevó a cabo en esta mesa técnica sobre descentralización. Pero, ¿qué temas cree usted, es decir, considera que no están adecuadamente abordados en este proyecto de ley corta? Además, ¿por qué en esa comisión, cuando ustedes, esa comisión técnica que tuvieron, no se tocaron aspectos relacionados con transparencia, probidad, responsabilidad fiscal o financiamiento regional? Usted fue subsecretario, además conoce, yo creo que el tema regional, los gobiernos regionales, más que cualquiera de los que estamos acá, más allá que algunos hayamos sido cores y todo, pero usted conoce ya intrínsecamente. ¿Considera que estos se encuentran en condiciones de asumir nuevas competencias? ¿Y en qué materias deberían concentrarse las prioridades? En particular, si consideramos la gran cantidad de nuevos instrumentos y regulaciones con las que se encontrarán las nuevas autoridades electas, como son los PROT, las áreas metropolitanas, los presupuestos sobre marco e ítems, no eran individuales como lo tenemos ahora, procedimientos inéditos en materia de transferencia de competencia, la creación de estos comités de ciencia y tecnología, regionales de ciencia y tecnología, entre otros. Además, ¿visualiza algún tipo de conflicto político entre las dos autoridades electas? Yo creo que en algún minuto algo tocó, que será a partir de julio, entre el próximo gobernador regional y el alcalde, actuando simultáneamente también en el mismo territorio, o deberán existir mecanismos efectivos de coordinación y definición de prioridades locales. Y respecto a eso, considera que el foco de las últimas administraciones de gobierno en materia de descentralización ha estado centrado principalmente en lo regional, en desmedro de lo comunal.
de manera que se podría salvaguardar dicha situación, porque ahí tenemos los gobiernos locales actualmente cada día están más fortalecidos por el tema de la pandemia, se vio el tema de fortalecimiento, y de repente pueden chocar en algún minuto con esta nueva entidad. Además, por último, casi terminando, ¿cuáles son los temas pendientes que yo creo que algo tocó en materia de centralización que todavía nos queda? Y considera que cuando se desempeñó como subsecretario, considera que existió la voluntad real de todos los actores políticos de avanzar en materia de centralización, porque realmente hablamos mucho de centralización, pero el minuto X, el minuto de votar, al final nunca hay muchos acuerdos políticos, cada uno vela o la mayoría, no todos, algunos por su, digamos, territorios, no se ve la complejidad del territorio nacional, que al final tiene una variedad de realidades increíble, y cada región tiene su identidad, y hay una serie de cosas que, digamos, que hay que seguir viendo y que hay que seguir trabajando. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Luc. No sé si hay algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra. Diputado Berger. Sí, por favor, dado que nos queda poquito rato, les pido ser bastante sintético, por favor. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, y por su intermedio saludar a los demás colegas diputadas y diputados, y por supuesto al invitado que tenemos hoy día, ex subsecretario don Miguel Flores. Bueno, quisiera consultarle, aprovechando la oportunidad, ¿no es cierto?, de la participación que tiene don Miguel Flores en esta comisión, si considera apropiado que la Contraloría General de la República sea el encargado ante eventuales contiendas de competencia, tal como lo señala el proyecto de ley porta sobre la descentralización. O sea, eso me gustaría que dé su opinión, si eventualmente podría existir alguna incompatibilidad en esos temas. Y también, a la luz de todas estas nuevas tareas que van a tener, ¿no es cierto?, supone que van a tener los gobiernos regionales y que se han señalado también en esta convocatoria, usted, don Miguel, es uno de los que sostiene que se crea una figura electa sin mayores atribuciones. Y usted, bajo ese prisma, bajo esa mirada, ¿qué atribuciones consideraría usted o propondría usted que tendría que tener esta nueva autoridad? Y lo último, a su juicio, ¿cuáles considera que son las materias en las que puede generarse conflicto entre el gobernador y el delegado presidencial, que eventualmente pueden ser reguladas por la ley corta? Eso. Muchas gracias, diputado Berger. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera pedir la palabra? No siendo así, se la damos a don Miguel para que nos pueda ir responder las distintas interrogantes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero responder primero a don Jaime Toá. Me pregunta cómo va a funcionar, creo yo, que va a funcionar la relación entre el gobernador regional y los sectores. Y después me pregunta cómo va a ser la relación entre la IPRES y el gobernador regional. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, señor presidente, pero quiero hacer una pequeña digresión hacia atrás. Lo que hace esta ley, y yo con sorpresa me di cuenta en la comisión, en la mesa de descentralización, esta mesa técnica, que habían importantes personeros que no tenían claro esto. Lo que hace es, ¿no es cierto?, transformar al intendente en dos autoridades, traspasarle esa facultad. Y las facultades que tiene el gobierno regional están asociadas directamente a las facultades que tiene hoy día el intendente en cuanto a ejecutivo del GORE. Y no más. Hay dos disposiciones explícitas que dicen que todo lo que no está asignado al gobernador regional es del delegado presidencial regional. Está escrito está expresamente establecido en dos disposiciones. Entonces, esto significa que ni más ni menos que el gobernador regional tiene atribuciones, y tiene importantes atribuciones, yo no creo que sean menores, pero están circunscritas al rol que tenía el ejecutivo del GORE que tiene hoy. ¿Ah? Okay. Por lo tanto, a la primera pregunta, don Jaime, formalmente no tiene ninguna relación con los sectores. No tiene ninguna. Esa relación la tiene el delegado presidencial. Ahora,
Yo imagino, y esto va a quedar, a mi juicio va a quedar entregado a la buena disposición de todos para poder coordinar una correcta inversión a nivel regional. Está claro que los recursos del GORE, ¿no es cierto?, del FNR, los recursos que están asignados a ellos, hay absoluta libertad, hay un marco, mejor dicho, amplio para disponer de esos recursos. En eso no hay cuestionamiento. Pero en los recursos sectoriales, obviamente que el GORE tiene un rol menor. Y eso está establecido así, lamentablemente. O sea, y si usted me pregunta si eso va a generar conflicto, creo que va a generar conflicto. Ahora, va a depender de las autoridades, va a depender de los ministros, va a depender de cómo se pongan de acuerdo en ejecutar los respectivos presupuestos, ¿no es cierto?, en cómo se va a hacer esa coordinación, pero no existe, o al menos yo no vislumbro una norma que facilite esa coordinación. Lo que no digo que no vaya a ocurrir en la práctica. Y lo mismo con la DIPRE y el gobernador regional, don Jaime. Y usted lo sabe bien, ¿no es cierto?, que los presupuestos son discutidos, ¿no es cierto?, con Hacienda todos los años, con la colaboración, al menos así era en mi época, de la Subdere, que ayudaba, ¿no es cierto?, a los intendentes en la discusión de ese presupuesto, pero finalmente la palabra la tiene y la tenía y la va a seguir teniendo la DIPRE o el Ministerio de Hacienda. Entonces, sobre esto, y aprovecho de hacer una propuesta, esto es más complejo, y yo simplemente quiero tirar el titular, no quiero ahondarlo, pero yo creo que hay que dejar a nivel de rango constitucional una disposición que asigne ciertos fondos para los GORES. Un porcentaje del PIB, o sea, algo que está, porque si no la pedida, perdón la expresión, pero si no la solicitud de recursos va a ser infinita. ¿Ah? Y a mí como subsecretario me tocaba recibir intendentes que previo a la discusión presupuestaria me llegaban con una torre de presupuesto, de proyectos que duplicaban o triplicaban la posibilidad que tenía el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser esto ahora? Imagínense esa situación. Yo la encuentro inconcebible. Yo no sé cómo se va a producir en la práctica. Probablemente el primer año va a ser mucho más fácil, pero de ahí en adelante va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que para evitar esa tensión permanente, año a año, los recursos debieran estar asociados a un porcentaje y debieran moverse de forma tal que todos sabemos que para los GORES en el año presupuestario tanto hay un porcentaje voy a decir, del PIB, ¿ah? Y se mueve y es atribución del Congreso y del Ministerio de Hacienda mover esa asignación de plata de acuerdo a la realidad de cada año. Pero si no, esto va a ser permanente. Ya antes en mi exposición yo menciono un par de ejemplos de creaciones presupuestarias y de trámites que de verdad, y probablemente don Jaime lo recuerda perfectamente bien, no son necesarias que vuelvan a Santiago. Yo tengo un par de anécdotas, no es el momento de contarlas porque si no voy a demorarme mucho tiempo, pero tengo un par de anécdotas. Perdón, don Miguel, que tenemos cumplida el horario fijado para la sesión. Quería solo pedir una prórroga de 5 minutos para que pueda terminar nuestro invitado y así tener la opción de poder llegar o conectarnos a la sala. Muchas gracias. Don Bien. Miguel, tenemos solo 5 minutos más. Voy a hacer rápidamente porque Karin Milcar, la diputada Luc, me hizo una cantidad grande de preguntas. La primera, bien rápido, si se tomaron en consideración las sugerencias, sí se tomaron. Yo diría que todas las importantes o todas, yo hice una revisión del proyecto y lo que nosotros definimos en la comisión y diría que el 95% de las sugerencias y solicitudes están textuales en el proyecto de ley. ¿Por qué no nos involucramos en temas de transparencia, probidad y de financiamiento? Sí nos involucramos en temas de transparencia y probidad y hay algunas disposiciones que están, por ejemplo, la cuenta pública, hay disposiciones que están en el proyecto de ley. Probablemente no estuvimos, no nos dedicamos mucho tiempo, le dedicamos más tiempo a, los temas, a otros temas, pero el tema de transferencia de competencias fue un tema larguísimamente discutido durante muchas sesiones.
Y los temas financieros se discutió. De hecho, esta propuesta que yo acabo de hacer aquí se conversó y hubo varias ideas en torno a lo mismo del comisionado Ignacio Larraza, del ex contralor Ramiro Mendoza, en fin. Pero no quedaron plasmados porque la convocatoria a esa comisión excluía los temas fiscales que estaban siendo discutidos a nivel de la Subdere y de Hacienda en otro proyecto de ley que efectivamente dio la luz tiempo después. Si están en condiciones de recibir nuevas competencias, voy a hacer una respuesta rápida: sí. No veo por qué no, y creo que si vamos a estar permanentemente, yo sé que no es la posición de la diputada, pero si vamos a estar permanentemente cuestionándonos si pueden hacerlo o no pueden hacerlo, no lo van a hacer nunca. Yo transferiría competencias, se han creado nuevos cargos, se le han dado recursos, y de verdad aquí voy a ser avesado, a pesar de que no lo soy. Echémosle más adelante, porque si no, no vamos a avanzar nunca. ¿Visualiza conflicto de nuestra autoridad en el delegado presidencial? Sí, yo visualizo conflicto y me remito al ejemplo y a la pregunta de don Jaime al comienzo. Creo que van a haber conflictos y en 30 segundos creo que este diseño fue mal elaborado, es una norma que se aprobó a mata caballo, esa es la expresión que tengo, y que fueron negociando y consiguiendo votos, y al final se armó esto porque había que hacerlo. Yo creo que esa es la conclusión. Ahora, creo que se puede funcionar, sí, se puede funcionar, pero probablemente yo creo que es la Constitución, la discusión constitucional, creo que es el momento para tomar una definición. Yo vuelvo a mi idea de la política nacional, probablemente avanzar hacia un Estado unitario regional, en fin. Si no, este tema no vamos a seguir eternamente en esa discusión. Bien, después creo que también se refieren algunas preguntas del diputado Berger. Por su intermedio aprovecho de saludar al diputado Berger, señor presidente. Si considero que la forma de resolver los conflictos que se susciten entre las dos autoridades, la Contraloría, es el órgano adecuado, me parece que sí, fue mi posición. Bueno, quiero explicar que surgieron otras opciones. En la legislación comparada se recurre al Tribunal Constitucional, y creo que no habría sido una buena idea a la luz de lo que está ocurriendo, y simplemente quisimos mantener lo que hay hoy día. Las atribuciones de la Contraloría en la ley orgánica establecen que ella es la que está encargada de resolver estos conflictos, y por lo tanto lo que hace la ley que se está tramitando ahora en el Senado es simplemente afianzar ese punto. La figura electa sin mayores atribuciones, ¿qué atribuciones deberíamos darle? O sea, que en el fondo me dice, bueno, tenemos un gobierno regional sin mayores atribuciones. Yo la verdad, diputado, creo que el gobernador tiene las atribuciones que el legislador y los colegisladores quisieron darle. Esas, no otras. Ahora, si debiera tener más, probablemente. Pero, humildemente, creo que lo que hay que hacer es poner en práctica esto y poner en funcionamiento esto. Ponerlo en funcionamiento. Y no hay alternativa. Creo que no estamos en condiciones de hacer grandes modificaciones. Creo que hay que ver cómo funciona, cómo se ejecuta y cómo se lleva esto en la práctica. Y la última pregunta, que es si yo en mi cargo de subsecretario recibí apoyo de los sectores y había discusión real de llegar a avances. Yo diría que sí. Nosotros sacamos adelante la elección de los consejeros regionales, nosotros tramitamos este proyecto de transferencia de competencias, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de la regionalización, lo tramitamos intensamente. Yo creo que he estado poniendo 30 veces en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Finalmente el Senado lo aprobó por una mayoría bastante amplia, y en las últimas semanas, al término del gobierno del presidente Piñera 1, teníamos un acuerdo político con, en ese entonces, la Concertación, de acuerdo que finalmente no prosperó. Y si no, yo creo que ahí nos perdimos una gran oportunidad, y en el último minuto que me queda, señor presidente, yo creo que ahí nos farreamos una oportunidad. Era un proyecto muy parecido al que salió ahora. Yo creo que estaba muy bien elaborado, habíamos hecho muchos perfeccionamientos a solicitud de los parlamentarios, especialmente del Senado, y grandes aportes ahí de los senadores Orpi, senadores Saldívar, senador Bianchi. Creo que nos habría permitido poner en práctica el funcionamiento de este mecanismo de transferencia de competencias que tanto ruido genera. Y ya llevaríamos muchos años en eso. Y estaríamos en otro estadio, estaríamos en una situación completamente distinta.
y muchas de estas preguntas y muchos de los cuestionamientos y las dudas ya no existirían, porque estarían resueltas y ya habríamos vivido ese proceso de transferencia de competencia. Pero bueno, no fue así. Pero yo no tengo mayores quejas. Creo que al final, otra vez, y lo que hice en mi primer comentario con el diputado Toá, en el gobierno y en la oposición había sectores muy conservadores en ambos lados. Y sectores, por supuesto, muy avanzados, que yo recuerdo en la votación del Senado que fueron muy duros con nosotros, porque era todo o nada. Ese era su eslogan y votaron en contra del proyecto. Eso es, señor presidente. Perdón. Bueno, agradecerle a usted su completa exposición y la disposición a poder responder las preguntas. Muchas gracias a cada uno de los diputados y diputadas que estuvieron junto a nosotros, a todo el equipo de la Secretaría, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.